Hola querido hermano y hermana. Deseo que la paz del Señor Jesús venga sobre ti ahora, sobre tu familia y sobre todo lo que involucra tu vida. Amén. Soy el pastor Antonio Jr. y gracias a Dios estoy aquí contigo otro día. Quiero agradecerte de todo corazón cada vez que compartes una oración, haces que el reino de Dios avance, haces que las barreras de la religión se rompan, porque aquí, en mi canal, yo no hablo de religión. Entonces, es muy importante que compartas no solo con tu grupo de convivencia, con personas de tu iglesia, sino también con personas que nunca han escuchado la palabra. Y aquí vamos a aprender un poco sobre el Evangelio. Todos los días traigo una enseñanza de forma simple y práctica, todo para fortalecerte. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10 que no debemos dejar de congregarnos como iglesia. No está diciendo en la iglesia, sino como iglesia. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando tú y yo nos reunimos para buscar al Señor en unidad. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy muchas personas han dejado estos momentos de comunión y aprendizaje en la palabra. Actualmente pocas personas se juntan a orar. Y yo sé que tal vez ya tienes tu iglesia o tal vez ni siquiera asistes a alguna. Pero aquí también ha sido un culto. Amén. No es que sustituya la reunión en tu iglesia, pero aquí ha sido una forma de culto, donde buscamos a Dios, buscamos aprender de su palabra y oramos juntos. Amén. Entonces voy a traer una enseñanza aquí que creo que ya pensaste en algún momento de tu vida. Qué bueno sería, pon atención, qué bueno sería si Jesús estuviera aquí con nosotros físicamente. ¿Han pensado eso alguna vez, hermanos? Yo sí, varias veces. Sería más fácil, ¿no? Si Jesús estuviera aquí en nuestra época, tal vez pensemos así. En la época de Jesús era muy fácil, porque las personas podían ver cómo era la reacción de Jesús. Las personas podían ver los milagros, y eso generaba una fe en las personas, en las más perdidas, en las más necesitadas, porque ellas veían a Jesús obrando. Pero quiero decirte que hoy, hermanos, Jesús está entre nosotros, y más que eso, Él puede estar dentro de ti. Te voy a explicar cómo sucede eso, cómo es que Jesús entra en tu corazón. Vas a ver que es más fácil de lo que imaginas y vas a ver que Él es mucho más real de lo que jamás imaginaste, ¿de acuerdo? Ya vamos a empezar con el mensaje de hoy. Antes, solo te voy a pedir que te suscribas a mi canal, haz clic en ese botón de abajo, suscribirse. Checa ahí si ya te suscribiste y al lado vas a aparecer una campanita. Es muy importante que le des clic a esa campanita y selecciones la opción todas, para que no te pierdas ningún video que yo suba. ¿Está bien? Hermanos, como les decía, sería más cómodo y mejor si tuviéramos a Jesús en casa, en el trabajo o en el carro. Pero quiero decirte que Jesús piensa diferente. Jesús cree que su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, es mejor que esté con nosotros, porque el Espíritu Santo es ilimitado. Durante su tiempo en la tierra, Jesús tuvo limitaciones por estar en un cuerpo humano, por lo que no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Claro que Jesús tenía algunos atributos divinos porque Él era hombre, pero también era Dios, obviamente. Entonces, la Biblia llega a decir que Jesús sabía lo que pasaba en el corazón de las personas, incluso antes de que ellas abrieran la boca. Ese es el atributo divino, la omnisciencia. Él sabía lo que sucedía en lo más íntimo de las personas, pero, al mismo tiempo, Jesús no podía estar en todos los lugares, ¿cierto? Y es por eso que Él llegó a decirles a los discípulos que era mejor que se fuera, que resucitara pronto, para que el Espíritu Santo viniera a estar con las personas, y entonces, sí, el Espíritu Santo no estaría solo con los discípulos y con nosotros, sino dentro de nosotros, hermanos. Eso marca la diferencia y a menudo no lo valoramos, ¿verdad? No, ¿verdad? Preferiríamos mucho más estar en la época de Jesús que hoy, cuando tenemos un gran privilegio. El misterio del Espíritu Santo habitando en nosotros fue revelado solo después de la venida, muerte y resurrección de Jesús. Los profetas en el Antiguo Testamento, grandes hombres y mujeres de Dios, anhelaban, soñaban con este momento que nosotros ya estamos disfrutando aquí. Amén. Entonces, voy a leerte lo que está escrito en Juan capítulo 16 versículo 7. Mira lo que Jesús dijo a los discípulos. Les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Amén. Hermanos, debemos entender que el Espíritu Santo es la misma persona que Jesús. Es el Espíritu de Jesús. La Biblia lo dice. Entonces,
el Espíritu Santo, Él tiene ese papel de revelar a Cristo en ti. Él te recordará cada palabra que Jesús dijo. Él te consolará, te fortalecerá y principalmente te convencerá del pecado, de la muerte y del juicio. Es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando te sientes mal al pecar, al cometer una falta, eso en realidad es el Espíritu Santo convenciéndote. En realidad, Él no solo te está incomodando, Él te está convenciendo. Mira, vas por ese camino, mejor sigue el de Dios. Amén. Entonces, la culpa en realidad puede ser algo muy bueno cuando pecas, cuando haces algo malo, porque eso te trae de vuelta a la presencia de Dios, siempre que cuando escuches la voz del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Hay muchas personas que, mientras están en el pecado, en esa vida, no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Es como si le pusieran la mano en la boca y dijeran, mira, no quiero escuchar tu voz, quiero hacer lo que está en mi corazón. Hermanos, eso es un gran peligro, porque cuanto más te involucras con el pecado, más se endurece tu corazón, más abres brechas para el enemigo. Entonces debemos tener mucho cuidado para no caer en tentación. Y quien nos fortalece es el Espíritu Santo. O sea, tienes que darle espacio para que Él actúe en tu vida. Gloria a Dios, hermanos, como les estaba diciendo, hoy tenemos a Jesús no solo cerca de nosotros, sino dentro de nosotros. Y eso hace toda la diferencia. Pero cuando Jesús estaba con los discípulos, Él quería enseñarles a vivir por la fe, porque piensen conmigo, hermanos, los discípulos caminaban con Jesús todo el día. Era mucho más fácil para ellos que para las demás personas, porque estaban aprendiendo con el Maestro. Ellos estaban viendo la reacción de Jesús, estaban viendo los momentos buenos, los momentos difíciles, veían cómo Jesús reaccionaba en cada situación y Jesús quería entrenarlos. ¿Por qué? Él dijo, me voy al lado del Padre y ustedes harán obras mayores que yo porque no estaré aquí siempre. Y Jesús quería que ellos dieran continuidad a su ministerio. Por eso, en cierto momento, Él dijo, miren, ustedes van de dos en dos a los pueblos y van a Montazán a anunciar la palabra de Dios. Ustedes van a expulsar demonios, a sanar enfermos. O sea, van a hacer lo que yo he hecho hasta ahora. Ya aprendieron de mí. Pero hermanos, los discípulos muchas veces no tenían la noción de que aunque Jesús estuviera lejos, ellos podían orar a Jesús. ¿Entiendes eso? Te voy a dar un ejemplo aquí. La Biblia habla de un hombre que era un centurión. Él era el líder del ejército romano y tenía un sirviente en su casa, y ese sirviente estaba muy enfermo, estaba muy mal. Y él le dijo a Jesús, Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. No soy merecedor, pero si el Señor dice una sola palabra, yo creo que él será sanado. En ese momento Jesús se dirige a las personas y dice, miren, ni siquiera en Israel he encontrado una fe como esta. Entonces, después de eso, Jesús sanó a ese hombre con solo una palabra que pronunció a distancia. Y ahí queda la pregunta, ¿verdad? ¿Será que si los discípulos clamaran a Jesús a distancia, Jesús los escucharía? Piensa conmigo, ¿ya pensaste en eso? Si los discípulos dijeran, Jesús, ayúdanos, ¿los socorrería? Estoy seguro de que sí, hermanos, porque ellos no eran diferentes a nadie. Y si las otras personas clamaran a la distancia, así como lo hacemos hoy, Jesús ciertamente vendrá en nuestro auxilio. Y ahora te voy a contar algo que pasó en un episodio muy interesante que tal vez ya hayas escuchado en tu vida. La Biblia cuenta que Jesús una vez estaba enseñando a las multitudes y Él multiplicó los panes y los peces, ¿es cierto? Jesús hizo un milagro maravilloso y después de ese milagro, la multitud se quedó aún más a los pies de Jesús. Querían estar con Cristo, pero esta vez no era para ver los milagros, sino porque querían que Jesús los alimentara. Querían que Jesús supliera todas sus necesidades. En ese momento Jesús decidió irse. ¿Por qué? Primero, pensando en los discípulos, porque los discípulos, ellos podrían engañarse con todos esos milagros y empezar a pensar que eran mejores que los demás, que formaban parte de un grupo selecto. Y eso realmente podría llenar de vanidad sus corazones. Podrían volverse orgullosos, soberbios, ¿entiendes? Entonces Jesús decidió protegerlos y en cuanto hizo ese milagro maravilloso, Jesús les dijo a los discípulos, miren, váyanse de aquí. Quiero que crucen este mar de Galilea y se alejen de aquí. Mientras tanto, yo me voy a quedar por aquí. Jesús ya estaba preparando a los discípulos para que se separaran un poco más de él físicamente. Y te voy a leer lo que pasó allá en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 24,
Mira lo que está escrito justo después. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús insistió con sus discípulos en que regresaran al barco y cruzaran al otro lado del mar, mientras él despedía a las multitudes. Después de despedir a la gente, Jesús subió solo al monte para orar. Pon atención. Cuando anocheció, él todavía estaba allí solo. Mientras tanto, los discípulos, lejos de tierra firme, luchaban contra las olas porque se había levantado un viento muy fuerte. Miren esto, ¿no, hermanos? Aquí Jesús estaba orando solo y él quiso quedarse lejos de los discípulos porque hay momentos, hermanos, en los que es importante que también estemos solos, ¿saben? Jesús sabía de esa importancia porque es en ese momento cuando tienes más intimidad con el Padre. Cuando estás delante de las personas, muchas veces no te abres como deberías. O incluso los discípulos no tenían la madurez que Jesús tenía, y tal vez ellos podrían intentar compararse o solo quedarse observando cómo oraba Jesús. Sabes, Jesús quería tener un tiempo a solas, y fue en ese momento cuando Jesús estaba en ese monte orando que sucedió algo inusual. Los discípulos estaban ahora en el barco. Jesús ya les había insistido que se fueran, y vino una fuerte tormenta, hermanos. Se levantó un viento muy fuerte. Las olas venían contra el barco. Y tal vez pienses así: vaya, pero Jesús hizo eso con ellos, que Jesús los dejó abandonados. Hermanos, mira qué interesante. Allá en Marcos capítulo 6, versículo 48, Marcos trae un punto de vista interesante. Y él dijo así: oh, Jesús vio que ellos estaban en apuros, remando con fuerza y luchando contra el viento y las olas. O sea, hermanos, Marcos, él llegó a decir que Jesús allá desde el monte, incluso con esa tormenta, incluso con ese mal tiempo, ya era de madrugada. Jesús vio que ellos estaban en apuros, remando con fuerza y luchando contra el viento y las olas. Aquí entiendo, hermanos, que en realidad es muy probable que Jesús no haya visto con sus ojos naturales, porque Jesús estaba en una montaña muy alta. Era una tormenta, pero Jesús vio en espíritu. Dios se lo reveló, yo lo creo así. Y Jesús entonces fue al encuentro de los discípulos, ¿entiendes? Jesús también te ve a ti, incluso si estás pasando por un valle, por un desierto, por una tormenta. Jesús sabe lo que te está pasando, aunque tú creas que no. Porque hoy, ¿qué es lo que presencias? Los problemas, ¿verdad? Solo ves problemas, dificultades, y no ves a Dios actuando en tu historia, pero en realidad Él te está observando. Él te ve en tu desierto, en tu dificultad. ¿Amén? ¿Tú crees en eso? Escribe aquí entonces en los comentarios: Dios, yo creo que tú estás en mi vida. O también: Dios, yo creo que tú me vas a librar de esta tormenta. Gloria a Dios. Hermanos, Jesús ve el momento difícil que vivimos. No es por casualidad que estás aquí. Dios ya te ha estado guiando hacia su palabra para que aprendas de su palabra. Entonces, este es el momento en que estás aprendiendo a vivir por la fe. Y te voy a dar un secreto aquí. Cuanto antes aprendas a ser amigo de la fe, cuanto antes aprendas a tener ese estilo de vida, esa manera de vivir donde no ves con los ojos naturales, sino que ves con los ojos espirituales. Cuanto antes aprendas esto, más feliz serás, más en paz estarás, sabiendo que Dios tiene el control de todo, que Él está cuidando de ti. Amén. Entonces Jesús vio en espíritu que los discípulos estaban pasando por luchas. Y ahí volvemos a esa misma pregunta. ¿Será que Jesús atendería a los discípulos si ellos empezaran a orar diciendo: Jesús, ven aquí a socorrernos? Estoy seguro de que sí, pero la verdad es que los discípulos todavía no tenían esa conciencia. Ellos pensaban que Jesús tenía que estar cerca de ellos, ¿entiendes? Y por eso Jesús decidió ir tras ellos. En realidad, la Biblia dice en Marcos que Jesús pasaba junto a ellos, porque en realidad Jesús ya quería mostrarles a los discípulos que ellos ya deberían estar allá adelante. Entonces Jesús se detiene y va en dirección a su barco. Voy a leer para ti lo que está escrito en Mateo capítulo 14, versículos 25 al 32. Pon mucha atención. Hoy vas a aprender algo muy interesante aquí. Mira lo que está escrito. Y alrededor de las 3 de la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre las aguas, se aterrorizaron. «¡Es un fantasma!», gritaron llenos de miedo. Pero inmediatamente Jesús les dijo: «No tengan miedo, ánimo, soy yo». Entonces Pedro gritó: «Si realmente es usted, ordene que yo vaya caminando sobre las aguas hacia donde está». Y Jesús respondió: «Entonces ven».
Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando notó el viento fuerte y las olas, se asustó. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». En ese mismo instante, Jesús extendió la mano y lo sostuvo. «Qué pequeña es tu fe», dijo él. «¿Por qué dudaste?». Y cuando subieron al barco, el viento se calmó. Amén, hermanos, miren qué interesante aquí, algo en lo que tal vez nunca hayan pensado. Jesús estaba aquí ahora, caminando sobre las aguas, para encontrarse con los discípulos. Ellos tuvieron mucho miedo, pensaron que era un fantasma. Pero en ese momento Jesús dijo: «No tengan miedo, soy yo, el Cristo». Entonces Pedro dijo: «Jesús, entonces dame una palabra de orden para que yo camine sobre las aguas. Yo quiero experimentar eso». Jesús le dijo: «Ven, Pedro». Cuando Jesús habló, fue como un puente. ¿Entendiste? Sobre las aguas, porque la palabra de Dios es vida, ella produce vida. Donde no hay salida, donde no hay solución, entonces Pedro caminó sobre las aguas. Pero la Biblia dice algo muy importante. Dice: «Pero cuando Pedro se dio cuenta del fuerte viento y de las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse». Hermanos, yo me acuerdo, seguro que ustedes también ya se han acordado de varios momentos así en su vida. Ese momento en que ya no ves salida, piensas que ya no hay solución y entonces te desesperas. Es ese momento en que el miedo entra en tu corazón y ahí empiezas a hundirte. Hermanos, Pedro, pongan atención en algo. El viento fuerte y la tormenta ya estaban ahí. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el monte orando, los discípulos ya estaban luchando contra el viento fuerte? Pero fue en este momento, miren, que Pedro se dio cuenta del viento. ¿Saben por qué, hermanos? Muchas veces el enemigo no va a sacarte del camino de Dios, pero quiere quitarte el enfoque, ¿entienden? Él quiere que te distraigas con las dificultades a tu alrededor, con los problemas familiares, con la deuda que tienes en el banco, con el problema en el matrimonio. Él quiere que solo te enfoques en los problemas. Esa es la estrategia del enemigo. Hermanos, me acuerdo de un momento en mi vida en el que estaba pasando por tantas luchas. Hermanos, fue un tiempo tan difícil. Estuve años en ese desierto porque Dios ya me había llamado al ministerio. Dios dijo que predicaría a multitudes, pero yo me veía a mí mismo. Yo todavía estaba luchando con mis propias luchas internas. ¿Cómo podría ayudar a alguien? ¿Saben, hermanos? Viví distintas situaciones y confieso que a lo largo de estos años lo que me ayudó a superar ese desierto fue el hecho de mirar a Jesús. Era el momento en que más buscaba a Dios en oración. Era el momento en que muchas veces no tenía palabras, pero tenía lágrimas para derramar en oración. Fue un tiempo muy difícil, ¿sabes? Y no veía salida, no veía cómo ese milagro podría suceder. Hermanos, llegó un momento en que ya no aguantaba estar en ese rollo de solo orar, leer la Biblia, buscar a Dios. ¿Saben qué pasó? Terminé una relación con una chica. En realidad, ella me terminó porque no quería una relación a distancia, lo que me hizo tocar fondo. Hermanos, ya no quería orar, leer la Biblia ni ir a la iglesia. Sabía que si iba a la iglesia, la gente me invitaría a vigilias y oración. Yo estaba en una etapa en la que solo quería estar acostado, escuchaba alabanzas, ¿sabes? Pero ya no tenía esa fe. Simplemente no pude soportar tanta frustración, porque creí tanto que esa relación iba a funcionar, pero no funcionó. Hermanos, fue un momento de gran desánimo, ¿saben? Estuve así unos 6 meses. Yo no entendía muy bien cuando alguien sufría por amor, pero hoy en día no bromeo con esas cosas, porque sé lo que es el sentimiento de alguien que fue decepcionado. Hermanos, fue en ese desierto donde terminé hundiéndome. ¿Recuerdan lo que dije de Pedro? Él miró el viento fuerte, miró las olas y se aterrorizó y empezó a hundirse. Y fue en esa época que yo empecé a hundirme en el vicio de la pornografía. Yo ya conocía la palabra, yo ya sabía que no podía estar en ese camino, hermanos. Pero no resistí, no pude, y eso muchas veces fue mi refugio. Era el momento que me daba un poco de placer en medio de ese desierto tan terrible. Hermanos, lo que más me impresiona es que incluso pasando por todo eso, Dios no puso su mano pesada sobre mí. Dios no me acusó, pero Él me vio, ¿saben? Él me vio luchando contra eso. Jesús oraba en el monte y vio a los discípulos en apuros. Dios entonces me ofreció una salida. Un día yo estaba en el culto y Dios usó a la predicadora ese día y ella dijo: «Mira,
Dios me revela aquí que hay un joven que está entregando todos sus sueños frente a la pantalla de una computadora. Él está atado a un pecado que no lo ha dejado respirar. Hermanos, esa mujer empezó a decir cosas que solo yo sabía. Me daba vergüenza contarle a la gente porque pensaba, yo ya conozco la palabra. No está bien que yo haga esto que estoy haciendo. El sentimiento de culpa era terrible, mis hermanos, pero Dios usó a esa mujer ese día. Y ese día me arrepentí profundamente y pedí, Señor, ayúdame a caminar sobre las aguas otra vez. Fortaléceme contra ese pecado. Hermanos, a partir de ahí, a través de esa confesión, y la Biblia dice que el que confiesa y abandona el pecado recibirá misericordia. Y la misericordia de Dios me alcanzó. Y gracias a Dios estoy aquí para decirte, no te rindas. Amén. Si pudiera resumir todo este mensaje de hoy es, no te rindas. No dejes de luchar. Estás en ese desierto, esa prueba o tormenta, pero todo pasará. Si abres tu corazón al Espíritu Santo, si entiendes que Jesús está extendiendo las manos hacia ti hoy, con certeza volverás a reinar, a caminar sobre la tormenta, sobre cualquier situación difícil por la que hayas pasado. Amén. Dios no va a rendirse contigo, pero tú tampoco puedes rendirte contigo mismo. No te rindas. No dejes que el enemigo plante mentiras en tu mente. Eres más que vencedor. Gloria a Dios. Entonces aquí dicen, después de que Pedro extendió las manos y abrazó a Jesús y volvieron a caminar sobre las aguas, entraron de nuevo en la barca y el viento cesó. El viento se detuvo. Aleluya. Yo creo que ese viento va a pasar. Nada te va a impedir de estar con Jesús. Pero no puedes fijarte en las dificultades ni en las circunstancias contrarias. Mira a Jesús. Enfócate en Él y no caigas en las distracciones del pecado que estarán a tu alrededor. ¿De acuerdo? Dios tiene algo grande y oraré por ti. Yo creo que esta palabra habló muy fuerte, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Hermanos que han caído en ese pecado terrible que esclaviza, que aprisiona y que entristece mucho el corazón de Dios. Entonces Dios quiere liberarte, solo tienes que abrirte a Él cada vez más. Gloria a Dios. Mira, voy a ungir mis manos con el aceite de la unción. Y quiero mucho que pongas tu fe en acción. Jesús puede que no esté físicamente contigo ahí, pero en espíritu Él está contigo y dentro de ti. Si ya le entregaste tu vida y en caso de que aún no le hayas entregado tu vida a Jesús, abre tu corazón, pide perdón y di con tu boca que Jesucristo es el Señor. Entonces la Biblia promete en Romanos capítulo 10 que serás salvo ahí mismo donde estás. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos entonces, ora conmigo y después de la oración te pido que compartas con al menos 3, 5 personas, 7 personas. Vamos a difundir este mensaje tan importante. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Aleluya. Señor, mi Dios y mi Padre, estamos aquí en tu maravillosa presencia. Gracias, mi Dios, porque todo sucede en tu tiempo y es prueba tuya que las personas estén aquí conmigo hoy. Fue de tu agrado que estas personas estuvieran aquí hoy escuchando esta palabra. Yo creo que tú eres bueno, tú eres fiel. Pero muchas veces, Señor, el diablo ha puesto mentiras en nuestra mente, diciendo que tú te has olvidado de nosotros, que ya no nos ves y que no vas a hacer nada más en nuestra vida. En este momento, oh Padre, reprendo toda voz del enemigo en la vida de mis hermanos. Cancelo todo plan maligno contra la vida de este hombre y de esta mujer. Reprendo toda acción del enemigo para causar distracción. En el nombre de Jesús, que caiga por tierra. Señor, mi Dios y mi Padre, presento delante de ti las peticiones de oración que tantas personas están escribiendo aquí. Oh, mi Dios, ten compasión, Señor, de esas personas. Hoy, Padre, muchas de ellas están entregándose al pecado, volviendo a ser esclavas de algo que ya habían vencido antes. No permitas, Padre, que tu pueblo flaquee en medio de la lucha. Es difícil, mi Padre, muchas veces es terrible, pero no vamos a rendirnos. Oh Dios, creo que no fue en vano que el Señor me permitiera contar este testimonio de mi vida, pero creo que fue con el propósito correcto, porque esas personas también van a vencer el pecado de la pornografía, van a vencer la promiscuidad, la prostitución. Algunos aquí, mi Padre, tienen un fuerte llamado a ser pastor, predicador o misionero, pero hoy lamentablemente se entregan a ese pecado. Jesús libera completamente a este hombre y a esta mujer. Libéranos también, Señor, del miedo, de la preocupación, de la angustia.
Queremos, mi Padre, ser libres y creer que el Señor está con nosotros por encima de cualquier circunstancia. Oh mi Dios y mi Padre, quédate con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de nosotros y danos una fe inquebrantable, Señor. Hay personas aquí, mi Padre, que están renunciando al matrimonio. Hay personas que están dejando los estudios, la profesión, el trabajo. Oh Dios, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes tomar decisiones por nuestra cuenta, pero en este momento te entregamos nuestros caminos. Guía nuestros pasos, Bishop, Señor. Toma el control, mi Padre, en esta dificultad que la persona está enfrentando. ¿Cuántas personas aquí, mi Dios? Ahogándose en deudas, se volvió una bola de nieve. La persona ya no puede pagar, no puede cumplir con sus compromisos. Oh Señor, ten piedad, Padre. Danos sabiduría, estrategia, que podamos escuchar consejos y ponerlos en práctica. Oh Dios, yo creo que tú nos llamaste para tener una vida abundante, una vida victoriosa. Y en este momento extiendo mis manos y te lo pido. Jesús, sana las heridas emocionales, sana esas enfermedades. Jesús, yo profetizo la sanidad, yo profetizo el milagro en la vida de este hermano y de esta hermana. Yo profetizo la liberación completa. La bendición para todos siempre. Oh Señor, unge, Señor, a cada persona aquí ahora por la fe. Unge, Señor, porque tu palabra dice que la unción del Señor rompe todo yugo. Oh mi Dios, sellamos esta oración con fe, con la esperanza de que el Señor ya está obrando a nuestro favor. Y no vamos a retroceder y no vamos a dejar de luchar. El Señor está con nosotros y nadie estará en contra de nosotros. Es en el nombre de Jesús que oro. Ya te doy las gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.